En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Aceptamos que la belleza es una percepción subjetiva de lo que nos rodea. Y si intentamos definirla de una manera más aséptica, tendríamos que relacionarlo no solo con el orden interior de las cosas, sino con el orden exterior que provocan. Quizá en otro programa decidamos enfangarnos en el terreno filosófico, pero en estos minutos, y sin alejarnos demasiado de dicho terreno, hablaremos de la belleza gracias a una de nuestras películas favoritas. Hola, José. Buenas, Antonio. Eso es. Recordarás que en el segundo programa de Totus Podcast, el que dedicamos a Siri, aprovechamos la ocasión de recomendar una serie llamada El joven papa, del director Paolo Sorrentino. Gracias a este director tenemos una maravillosa película que se estrenó en diciembre del año 2013. Estamos hablando, como ya sabéis, de esta obra maestra llamada La gran belleza. Cuando uno se enfrenta a este tipo de películas, debe estar preparado para asumir una historia que va más allá de la típica estructura comienzo, nudo, desenlace. Nada que ver con una peli de superhéroes. Y eso que en Totus Podcast defendemos, con razón y sin ella, cualquier contenido que tenga que ver, incluso de lejos, con el legado de Marvel y DC Comics. Pero así es, José, estamos en otra tesitura. De hecho, La gran belleza trata de dar respuesta a reflexiones como ¿qué es lo importante de la vida? ¿Disfrutar del momento? ¿La pureza de los sentimientos y de las relaciones con nuestros semejantes? Sorrentino se atrevió con un planteamiento muy arriesgado y no le salió nada mal, porque se llevó el Oscar a la mejor película extranjera. La gran belleza o La grande bellezza se estrenó en el año 2013. La trama gira en torno al escritor Jeff Gambardella, interpretado majestuosamente por el actor italiano Tony Servillo. Vamos a intentar no hacer spoiler para quienes aún no la hayan visto, pero avisamos que este intento no nos saldrá del todo bien. Efectivamente, tal y como acaba de decir Antonio, la historia se desarrolla gracias a Jeff Gambardella, un escritor que en su día publicó un libro de éxito y que, en el momento de la película, se gana la vida como redactor o colaborador de una revista de éxito con sede en la ciudad de Roma, que es el lugar donde acontece todo. Pues voy a hacer fracasar el intento de evitar spoiler ya mismo, Vale, porque la aparición del protagonista se da en una fiesta muy loca, llena de excesos. Es la fiesta en la que Jeff Gambardella celebra su 65º cumpleaños. ¿Cuántos años son esos, Antonio? Buen intento, José, pero no. A mí, lo primero que me llamó la atención de esa fiesta era que estuviese llena de gente con cierta edad, desfasando a tope. Luego ya se entiende que son amigos que tienen más o menos la edad del protagonista. Pero si vas desprevenido, tal como fui yo, entre la primera escena y luego lo de la fiesta, te quedas completamente loco. Es a partir de esa fiesta cuando Jeff Gambardella comienza a plantearse muchas cosas. Por ejemplo, hemos mencionado que escribió un libro de éxito, pero de esto en la historia de la película sucedió 40 años atrás, es decir, que llevaba todos esos años en encontrar la inspiración necesaria para escribir un nuevo libro. Y eso a pesar de la insistencia de sus amistades, que no paran de preguntarle por este hecho. Si hay algo que comparte este peculiar círculo de amigos es la opulencia y la vida nocturna. Digamos que ahí está un poco el quid de la cuestión. Esa vida nocturna de la gente que no tiene preocupación por llegar a fin de mes, que llenan con fiestas y borracheras para irse a dormir a primera hora del amanecer. Eso empieza a pesar en la conciencia de Jeff Gambardella. Ya no es un joven y comienza a sospechar que su falta de inspiración artística puede deberse a que ha desperdiciado su vida en vicios superficiales que nunca han cubierto un vacío vital. Insistimos que esta peli es para ver y para reflexionar. Para mí, el tema de las fiestas nocturnas que se meten entre pecho y espalda el círculo de amistades de Gambardella sirve como crítica del director hacia esas personas que no saben envejecer, que tratan de ocultar con un manto de superficialidad asuntos tan mundanos como las propias arrugas. De hecho, en la peli hay una escena en la que se trata con sorna el tema de la vejez y de la decadencia de esas personas que no asumen el paso de los años. La única preocupación es la apariencia. El único personaje que parece luchar contra esa sensación de estancamiento es Romano, uno de los mejores amigos de Gambardella, interpretado por Carlo Verdone, que me recordaba físicamente al gran Constantino Romero, por cierto. Es verdad. Y es, por lo menos para mí, uno de los que acaban mostrando más humanidad a lo largo de la película. Totalmente de acuerdo contigo. Es un personaje que se muestra muy ingenuo, pero a la vez con muchas ganas de progresar. Es quizá el verso suelto de sus amistades, porque el resto no parecen tener ni problemas de dinero ni inquietudes creativas. Digamos que es el que menos tiene que ver con esa representación de la clase alta o media alta a la que el director ridiculiza cuando se escenifican sus reuniones para charlar alrededor de una mesa. Esas charlas son buenísimas. Ver a esa clase alta hablando de catetadas con ínfulas de superioridad no tiene precio.
A mí me impactó la expresividad de esos actores y actrices que son capaces de transmitir simplemente con el rostro sentimientos como la resignación, el cansancio, la tristeza, el arrepentimiento, la derrota. Ya que lo mencionas, voy a nombrar aparte del elenco que forma ese selecto grupo de amistades de Gambardella. Carlo Bocchirroso interpreta a Lello Cabba, un salido de tomo y lomo. Muy salido. Y Aya Forte como Trumó, la esposa del salido que se va de la fiesta, de las humillaciones que padece por culpa de su marido, ¿no? Por decirlo así. Pamela Villoresi como Viola, una madre que no sabe manejar la enfermedad mental de su hijo. Galatea Ranzi como Stefania, otro ejemplo de ricachona que disfraza su mediocridad poniéndose de ejemplo como persona que se sacrifica en la vida para lograr sus sueños. También destacar a Dadina, la directora de la revista para la que trabaja Jep Gambardella, interpretada por Giovanna Vignola. Con todos estos elementos, la gran belleza se le empieza a aparecer al protagonista con los recuerdos de su primer amor, incluso mirando a niños jugando al pilla-pilla. Y después de una de esas noches que terminó, aparentemente de una manera triunfal, le viene una reflexión profunda. El descubrimiento más importante que hice pocos días después de haber cumplido los 65 años fue que no podía perder el tiempo haciendo cosas que no quiero hacer. Todo lo que se vive en esas altas esferas es falsedad, puro teatro. Se me viene a la mente la escena en la que reciben a la santa, y para ello contratan a un matrimonio aristócrata que tuvo que vender su palacio porque se fueron a la ruina. Pero claro, había que invitar a la aristocracia a cubrirla con otro manto de apariencia más. Sobre la santa nos detendremos un poco más adelante. En el transcurso de esos días posteriores a su 65º cumpleaños, Jep Gambardella tiene ocasión de hacerse muy amigo de una stripper de unos 40 años que vive con muchísima perplejidad ese entorno frívolo que rodea al escritor. Digamos que junto a Romano, ese es otro de los personajes más puros de la trama. También hay un hecho que ahonda en la reflexión del protagonista. Me estoy refiriendo a una noticia sobre ese primer amor que llegaste a comentar al principio. Un gran contraste entre la enorme dimensión emocional que evoca su recuerdo y la falsedad de las experiencias afectivas que son el día a día de esta clase pudiente de la ciudad de Roma. Ese contraste se puede apreciar muy bien en la escena del funeral. No vamos a decir de quién para animar a ver la película a quien aún no la haya visto. Aunque me va a disculpar que le adelante que en esa escena el protagonista ve cómo su lado emocional se impone a esa faceta de persona sin preocupaciones que se cree capaz de controlar cada uno de sus pasos o de imponer un guión de comportamiento preestablecido en según qué circunstancias. Creo que esa desesperación es la que le llega a describir a Dadina, la directora de la revista. Se muere todo a mi alrededor. Personas más jóvenes que yo, cosas, se mueren ante mí y yo... Y tú sufres y no entiendes nada. Sorrentino es capaz de entremezclar una sátira social con reflexiones profundas que pasan de los personajes al espectador. Me gusta que de alguna manera esa sátira no se valga de elementos de crítica política. Bueno, se hacen algunas, pero ninguna determina o distrae de las intenciones del director. Pienso que hay un elemento muy evidente en esta sátira social, como lo acabas de definir. Ahora se me viene a la cabeza cómo este círculo de personajes critican la ciudad en la que viven, Roma, dejando ver que se trata de un lugar que es más apreciado por los turistas que por sus propios habitantes. Algo también muy común en la vida real, ¿no te parece? Sí, yo creo que Sorrentino crea un escenario perfecto que cualquier otra ciudad de la Europa occidental puede homologar perfectamente. Y acuérdate que la primera escena viene a ilustrar de una manera un tanto tragicómica ese punto turístico que mencionas. Estamos siendo muy buenos a la hora de no hacer demasiado spoiler, ¿eh? Buenísimos. Pero bueno, estamos hablando de una película que se llevó un aplauso generalizado de la crítica. Y si te parece, Antonio, voy a comentar los aspectos más negativos que resaltaron aquellos entendidos a los que no les gustó la peli. Venga, vale, a ver qué decían. Pues algunos comentaron que Sorrentino había arriesgado demasiado a la hora de querer salirse del esquema convencional de las películas y esto hacía que fuese difícil de digerir por gran parte del público. Ya dijimos que La gran belleza busca algo más que el simple entretenimiento. Otras críticas se dirigen al protagonista porque cae mal y también hacia los excesos y los cuidados en las tomas que retratan las calles y monumentos de Roma. Tachaban a la película de ser un exceso estético y de estar dirigida a un público pedante. ¿Como Pedro Ruiz o Arturo Pérez Reverte? A ver, el crítico que hizo ese análisis tan demoledor no creo que quisiera ser tan cruel. Creo que más bien se refería a que no era una película apta para todos los públicos. Y yo creo que en eso podemos estar de acuerdo. Lo estamos.
formamos parte de esos espectadores que consideran esta película de Sorrentino como una gran película, un ejercicio de creatividad artística muy bien desarrollado. Si está sobrevalorada o no, que lo decida cada cual. Como aquí en Totus Podcast hablamos de lo que nos gusta, pues... Eso es lo que hay. Por cierto, acuérdate de que querías comentar alguna cosa sobre el personaje de la Santa y su importancia en La Gran Belleza. Eso. Se trata de un personaje interpretado por la actriz Jussi Merlo, la hermana María, la Santa. Yo me he casado con la pobreza. Y la pobreza no se cuenta, se vive. Sor María es una monja que hizo votos de pobreza y se dedicó al cuidado de personas enfermas. Con más de 100 años de edad en su haber, se ganó el apelativo de la Santa. Aparece en la trama porque visita Roma y, con la excusa de hacerle una entrevista, acaba yendo a la casa del protagonista, de Jep Gambardella. Es un personaje que aporta un elemento de disparidad tremendo. Tiene un aspecto tétrico, pero es la que encierra el mensaje clave que termina por desmontar el castillo de naipes en el que Gambardella ocultaba su incapacidad de encontrar la gran belleza, y le sobreviene la sensación de tiempo perdido, me atrevería a decir. Ese mensaje de la Santa está estratégicamente ubicado en la película. Además, el entorno en el que se produce es maravilloso y sirve de válvula de escape de ese caos en el que Sorrentino sumerge al protagonista y a sus amistades. Lo vamos a dejar aquí, Antonio, sobre todo para animar a quienes están escuchando este programa a que vean la película y nos comenten si están de acuerdo con el mensaje que la Santa lanza a la humanidad. Echadle paciencia, que la peli dura más de 2 horas. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.